Buenos días, este es un video del estudiante Pablo Bonet para el profesor Ricardo Marcelo Solimano sobre interferencia y difracción. Primero vamos a dar una pequeña introducción de la luz. El misterio de qué es la luz intrigó a los científicos por años, y no fue hasta que el gran Maxwell desvelaría este misterio unificando la electricidad con el magnetismo, creando así el electromagnetismo. Las ecuaciones a las que llegó Maxwell muestran que un campo magnético variable en el tiempo actúa como una fuente de campo eléctrico y un campo eléctrico que varía en el tiempo genera un campo magnético. Estos campos, representados con la letra E para el eléctrico y con la letra B para el magnético, se sostienen uno al otro formando una onda electromagnética que se propaga a través del espacio sin necesidad de un medio. Esta onda puede tener longitudes de onda muy variadas, desde el orden de 10 al cubo de metros hasta el orden de 10 a la menos 12 metros. Pero para la parte que estamos viendo, óptica, nos va a interesar esta pequeña porción detectable por el ojo humano, es decir, la luz visible, que es este pequeño cachito del espectro electromagnético, que va desde longitudes de onda de 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. Ahora pasemos a definir qué es la interferencia. El término interferencia se refiere a cualquier situación en la cual dos o más ondas se superponen en el espacio. Cuando esto ocurre, la onda total en cualquier punto y en cualquier instante está regida por el principio de superposición, el cual dice, cuando dos o más ondas se superponen, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales como si cada una se presentara sola. Para que haya una interferencia, las fuentes involucradas tienen que ser monocromáticas, es decir, que la frecuencia que estas manejan sea la misma en todo momento. Y acá vemos un ejemplo de dos fuentes que están en fase, es decir, que ambas empiezan con la misma fase. Para este ejemplo, podemos analizar lo que pasa en el punto B y en el punto C. El recorrido directo de la fuente 1 al punto B presenta un recorrido de 7 longitudes de onda y el recorrido de la segunda fuente al punto B presenta un recorrido de 9 longitudes de onda. Por ende, llegan en fase, con una diferencia de 2 longitudes de onda. Esto es lo que se llama una interferencia constructiva. En cambio, para el punto C, el recorrido de la fuente 1 es de 9,75 longitudes de onda y el recorrido de la fuente 2 es de 7,25 longitudes de onda. Por ende llegan en contrafase, una llega en un valle y la otra en un pico. Esto es lo que se conoce como una interferencia destructiva. Entonces vemos cómo para la interferencia constructiva la condición que se tiene que cumplir es que el recorrido 2 menos el recorrido 1 sea m por lambda, siendo m un número perteneciente a los enteros. Es decir, que esa resta me dé 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, etc. Y vemos cómo para la interferencia destructiva lo que se tiene que cumplir es que R2 menos R1 sea m más un medio por lambda. Así llegan con la fase invertida media longitud de onda y tenemos un pico en una y un valle en la otra. Esto recordemos que es para fuentes en fase. Pasemos a ver lo que es la difracción, particularmente para dos ranuras. Bueno, lo que se muestra acá es una onda vista en dos dimensiones, donde estos semicírculos serían los picos de la onda y lo que hay en el medio serían los valles de la onda, es decir, los puntos mínimos. Esta forma de graficar la onda nos permite hacer un análisis más sencillo cuando esto pasa por dos ranuras. Pero antes de verlo, primero tenemos que entender el principio de Huygens, el cual nos indica que cada frente de onda está compuesto por infinitas onditas que se generan en cada punto infinitesimal del frente de onda, y las interferencias entre estas onditas, tanto constructivas como destructivas, dan como resultado el frente de onda que se mueve en este sentido. Ahora sí, sabiendo esto, si le ponemos dos rendijas enfrente a esta onda, lo que pasaría es lo siguiente: por esas dos rendijas podrían pasar estas dos onditas. Hay que tener en cuenta que estas dos ranuras son muy pero muy chiquititas, del orden de los micrómetros, y la distancia hasta la siguiente pared, que es donde se va a ver reflejado lo que pasa, es muchísimo más grande que el tamaño de estas ranuritas y la distancia que las separan, que también es muy chica. El orden de estas ranuritas está en los micrómetros, al igual que la distancia que las separa, y se diría que esta pared, donde se va a ver el fenómeno, está alejado unos 5 metros, 10 metros, 1 metro. Acá vemos cómo estas onditas del frente de onda pueden pasar y estas de acá no van a poder pasar. Entonces, esta onda de acá se esparciría de la siguiente manera y la onda de abajo se esparciría de la siguiente manera. Y como vimos recién, cuando dos ondas están en fase se genera una interferencia constructiva y cuando están en desfasaje se genera una interferencia destructiva. Entonces, como dijimos, los frentes de onda representan picos y lo que hay justo en el medio, el espacio vacío que está justo en el medio, representan valles. Entonces vemos cómo en todos estos casos se están juntando los picos de ambas ondas. Por ende, se está generando una interferencia constructiva. Pero no solo eso.
incluso en estos puntos también se está generando una interferencia constructiva porque están en fase los valles de estas ondas, la parte más baja de la onda. Entonces podemos ver como en esta dirección y en esta dirección van a estar los máximos de la onda. A esos máximos se van a ver reflejados como una luz muy brillante en el centro y estas luces no tan brillantes. Y ahora vemos como en este caso tenemos un pico de onda, tenemos un frente de onda, es decir un pico, y justo está pasando por el medio de la otra, es decir, acá tenemos un valle de la otra, por ende acá tenemos una interferencia destructiva. Y en todos estos puntos de acá hay puras interferencias destructivas, al igual que acá. Entonces ahí se van a formar mínimos o franjas oscuras, quedando un patrón más o menos así. Se ve como va bajando la intensidad de la luz conforme me voy alejando más. Vamos a analizar ahora particularmente los máximos, es decir, donde hubo interferencia constructiva. Nos termina quedando una cosa más o menos así, con lo que es la intensidad de la onda resultante en la pared. Acá podemos ver los máximos y los mínimos. Y vamos a analizar particularmente las interferencias constructivas, es decir, donde sean los máximos. Sabemos que para eso se tiene que cumplir que R2 menos R1 sea un número entero por lambda, o 0. Si vamos al máximo más grande, al mayor, vemos como lo que recorre esta fuente y lo que recorre esta fuente, como está justo en el centro, siendo este R1 y R2, es lo mismo, van a recorrer lo mismo. Entonces, ahí tenemos M igual 0. Y es muy loco que justo donde se está tapando a la luz se genere un máximo. Esto es por el comportamiento ondulatorio de la luz. Si ahora vemos este máximo de acá, vemos como lo que recorre R1 es menos que lo que recorre R2. Y como la siguiente condición de una interferencia constructiva es que M valga 1, acá vemos que la diferencia va a ser una longitud de onda para esa construcción de ahí. Entonces queda claro que para el próximo va a ser 2 longitudes de onda, M igual 2, para el próximo 3 y demás. Para lo que está abajo sería menos 1, menos 2, etc. Ahora vamos a ver difracción en una ranura. Acá pasa algo bastante loco. Si ponemos una ranura, uno pensaría que la luz me estaría dando un patrón algo así, como el que se muestra a la izquierda, pero en realidad termina pasando esto de acá. Tenemos una franja bastante gruesa luminosa en el centro, después franjas oscuras y los máximos nuevamente se van desvaneciendo, siendo cada vez menos luminosos. O sea que lo que obtenemos es una cosa más o menos así, mucha luminosidad en el centro y muy poca luminosidad después en los siguientes máximos, que sería algo más o menos así. Vamos a analizar las interferencias destructivas, que es donde obtenemos los mínimos. Para las interferencias destructivas sabemos que esta es la condición que se tiene que cumplir. Entonces, si llamamos a el ancho de esta ranura A, la mitad de esta ranura sería A sobre 2. Vamos a deshacernos de esto porque en realidad está mucho más alejado para la escala que estamos tomando, y dado que está tan alejado, los rayos de acá, que son infinitos porque dijimos que por el principio de hay infinitos puntos, serían paralelos por la distancia enorme que tienen que recorrer para llegar al primer mínimo. Si vemos este triángulo que se recorre acá, este lado del triángulo sería ese delta R extra que tiene que recorrer el rayo de abajo. Y si vemos este ángulo de acá, este ángulo también aparece acá arriba del triángulo. Entonces vemos como el seno de ese ángulo sería opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es delta R y la hipotenusa es A sobre 2. Y el 2 que estaría acá dividiendo lo ponemos arriba multiplicando. Si despejamos delta R tenemos lo siguiente. Y ahora, para que haya una interferencia destructiva, lo que tenemos que tener es que delta R sea lambda sobre 2. Se cancelan los dos y nos queda que A por seno de tita tiene que ser igual a lambda. Esta es la condición para el primer mínimo de difracción en una ranura. Ahora podríamos tomar, por ejemplo, la mitad de esta ranura a ver qué pasa. Hay infinitas y esto lo podríamos dividir infinitamente, pero ya con tomar una más vamos a ver el patrón que se viene formando. Si tomamos la mitad de esto, ahora el seno de tita sería 4 por delta R sobre A. Despejando delta R tenemos que A sobre 4 por seno de tita sería delta R. Nuevamente delta R tiene que ser lambda sobre 2. Y ahora nos queda que A por seno de tita es 2 lambda. Y este es el segundo mínimo. Entonces para el tercer mínimo nos va a quedar 3 lambda, para el cuarto mínimo 4 lambda, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante es que como acá estamos trabajando con ángulos muy pequeñitos, porque recordemos que esto es de la escala de los micrómetros, si llamamos a esto X y a esto Y, podemos decir que el ángulo tita, al ser muy pequeño, es prácticamente igual al seno de tita o a la tangente de tita, lo que es lo mismo que opuesto sobre adyacente, es decir, Y
sobre X. Entonces la condición que se cumple para los mínimos en la difracción de una ranura sería que la apertura de la ranura por la distancia vertical al mínimo sobre la distancia horizontal a la pared tiene que ser igual a m por lambda. Esto fue interferencia y difracción.